Bueno, hola a todos, bienvenidos de vuelta. Seguimos llamando a este espacio el taller El Obrador de Milagros. Las clases pasadas las dedicamos a el estudio de cómo leer un curso de milagros. Me encantaría creer, yo confío en que sí, de que ustedes han practicado la lectura del curso como les he enseñado. Y habíamos dejado en pausa la lectura del libro. Leímos anteriormente todo el capítulo 1 de un curso de milagros y lo estudiamos al detalle. El plan para mí ahora es que leamos el capítulo 2. Les recuerdo, para los que ven la grabación y no estén aquí, que estamos leyendo la traducción de la versión completa y comentada de un curso de milagros editada por el Círculo de la Expiación, que es una traducción que no está al público. Yo estoy participando en la traducción, así que les voy a mostrar mi borrador de traducción, que aún no ha sido editado completamente. Así que si ven errores en la traducción, me los dicen. Ok, vamos a empezar hoy con el capítulo 2. El capítulo 2 empieza de una manera, diría, intensa, casi que accidentada. Este es uno de los ejemplos que uno diría, ya sé por qué en la edición azul se quitaron tantas secciones, porque el que leyera eso por primera vez diría, esto es imposible que sea generalizable para nadie, no, esto es solamente para Helen y Abel. Sí. Y esta misma pregunta o este mismo dilema le pasó por mente del editor nuevo, Robert Perry, y consultándolo con otras personas decidieron en conjunto dejar este material en el libro que parecía no generalizable y recientemente le escuché decir, ahora estoy muy alegre de que me dijeron que sí, porque la verdad es que tiene una gran enseñanza. Así que bueno, prepárense, esta sección es muy larga, tiene 26 párrafos, no la vamos a leer toda, yo creo que llegaremos a la número 12 con suerte. Así que bueno, empezamos. Lo voy a agrandar aquí lo más que pueda para que puedan leer, un poquito más quizás, hasta ahí dio. Aquí. Ok, capítulo 2, la defensa correcta y liberarse del miedo. Y la sección 1 se llama el verdadero significado de la posesión. Esta es una sección que no se encuentra para nada, ninguno de sus párrafos en la edición azul. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 se habló bastante sobre la posesión? Porque Bill tenía un miedo a ser poseído. ¿Sí se acuerdan, verdad? Bueno, el tema surge de nuevo y por alguna razón surge, debe ser importante, ¿no? Aparecen varios principios, se lo explica Jesús a Bill y a Helen varias veces y el capítulo 2 empieza así. Así que cuando algo se repite mucho, capaz es importante prestarle atención. Vamos a ver. No les voy a leer la nota del editor. El resumen de la nota es que esta sección es muy difícil. Capaz si te la quieres saltar, sáltatela. Eh, pero si te la saltas, que leas un resumen que hizo el editor allí. No la vamos a saltar. Leo. El verdadero significado de la posesión debería aclararse. El miedo a la posesión es una expresión tergiversada del miedo a la atracción irresistible de Dios. A los que están haciendo el curso del dinero, en paralelo con esta idea ya les surgió, ¿no? Espero que esta es una de las lecturas, una de las primeras. En la idea de poseer está asociado tergiversadamente a un miedo irresistible a la atracción que Dios ejerce sobre mí. Yo me siento atraído hacia Dios, pero yo no reconozco que me siento atraído hacia Dios. Yo tergiverso ese deseo, esa atracción, y la transformo en la idea de posesión. La verdad sigue siendo que la atracción de Dios es irresistible en todos los niveles, y la aceptación de esta verdad totalmente inevitable es solo cuestión de tiempo. Pero deberías considerar si quieres esperar, porque puedes regresar ahora si así lo eliges. Eso me gusta, ¿no? Nos deja la elección a nosotros. Yo puedo regresar a Dios ahora si así lo elijo.
Yo solamente tengo que considerar si quiero esperar o no. Y aparentemente es lo que estamos queriendo, ¿no? Estamos postergando esa atracción irresistible. Pero la palabra irresistible es importante, porque literalmente es algo que no puedes resistir. Puedes intentar resistirte por mucho tiempo, pero eventualmente, como es irresistible, de alguna manera sucumbes a esa atracción. Lo único que tienes que preguntarte es por cuánto tiempo vas a tratar de luchar en contra de eso, porque puedes regresar a Dios ahora si así lo eliges. Ustedes me detienen si tienen preguntas. Quisiera comentar algo. ¿Los comentarios valen o los prefieres al final? Prefiero al final. Ok, Preguntas me interesan más. ok. Ok. La posesión es un concepto que ha estado sujeto a numerosas distorsiones, algunas de las cuales enumeramos a continuación. Tipo uno. Ok, súper interesante esto. Helen, como ya saben, era psicólogo, igual que Bill, y Jesús le está hablando en términos extremadamente técnicos. Es casi como si le estuviera escribiendo una tesis sobre el comportamiento humano y está tipificando las maneras en que aparece la posesión en la conducta humana. ¿Ok? Entonces, piensen en esto como si fuera una explicación de un libro de psicología, ¿no? Viene con muchos términos técnicos que están como sobreentendidos por quien los está recibiendo, Helen y Bill. Tipo uno. La posesión puede ser asociada al cuerpo únicamente. Si esto ocurre, es muy probable que el sexo esté contaminado. El poseer versus el ser poseído es susceptible de ser visto como el rol masculino versus el femenino. Como ninguno de los dos roles será concebido como satisfactorio Yes, por and sí come in, solo, please. te voy a cerrar el micrófono, Ana. Sorry. Como ninguno de los dos roles será concebido como satisfactorio por sí solo y ambos estarán asociados con el miedo, esta interpretación es particularmente vulnerable a la confusión psicosexual. Ok, aquí bastante, ¿no? Por eso que no vamos a leer mucho, porque aquí hay mucho contenido. Ok, bueno, tipo uno simplemente la idea de poseer. ¿Qué poseo? Cuerpos. Está asociado únicamente al cuerpo. Pero puede ser la idea de que yo poseo otros cuerpos o que puedo ser poseído por otros cuerpos. Y esa es una idea que nos parece romántica, ¿no? La idea de estar junto a otra persona es como poseer a esa persona. De allí vienen los celos. De allí viene lo contrario. A mí me gusta que me celen, etcétera, etcétera. Y aquí dice que el sexo se puede contaminar de eso. ¿Ok? De la idea de que el sexo significa poseer a la otra persona o que la otra persona te posea. Y es verdad, en la cultura ese es el rol masculino versus femenino. Sin embargo, históricamente eso no era así. Históricamente, por ejemplo, en la cultura romana, eh, específicamente para quien era ciudadano de Roma, que era un hombre romano, el sexo no tenía que ver con lo masculino y lo femenino. Si tú eras un ciudadano, tú tenías el derecho de poseer a cualquiera. Cosa que se moviera era tu posesión y tú podías gozar de esa persona sexualmente. Sea niña, niño, hombre, mujer, esclavo, quien fuera, daba igual. Es la idea, por ejemplo, de la homosexualidad no existía en aquella época, simplemente era la idea del que posee y el que es poseído. En esta época, sin embargo, lo vemos como que hay un rol masculino y femenino. El masculino es el que posee y el femenino, regularmente, como lo vemos, es el que se deja poseer. Sin embargo, dice aquí, como ninguno de los dos roles será concebido como satisfactorio, y ambos están asociados con el miedo, esto produce posiblemente una confusión psicosexual. Y aquí se
refiere claramente a este término en aquella época específicamente es que dudo si soy homosexual o no. ¿Ok? Como poseer a otros o dejarme poseer, ninguno de los dos es suficiente, yo quiero algo más. ¿Y qué piensa la gente? Ah, no, yo no me siento suficiente en mi rol masculino o no me siento suficiente en mi rol femenino. Quisiera explorar más. Y a eso lo llamamos confusión psicosexual. Lo curioso es que eso no es como tal una confusión psicosexual. Todo esto viene de la idea de que yo quiero poseer cuerpos, de que ahí está lo que yo quiero. Pero en última instancia, lo que estoy haciendo es tergiversar la atracción irresistible de Dios. ¿Me siguen hasta ahora? Ok, dos. Desde un punto de referencia bastante similar, la posesión también puede ser asociada a cosas. Esto es esencialmente un desplazamiento de la tipo 1, debido usualmente a un miedo subyacente a asociar la posesión con las personas. En este sentido, es un intento de proteger a las personas de nuestra propia posesividad, de forma similar a la superstición de proteger el nombre que mencionamos antes. ¿Se acuerdan de la superstición de proteger el nombre? Que está en uno de los cameos que leímos antes, que era la idea, una idea antigua, de que si yo le cambiaba el nombre a la persona, el ángel de la muerte, cuando viniera con la lista de nombres, no te iba a encontrar, lo cual es una superstición absurda. Pero mira cómo asocia esa superstición absurda con este intento. A mí me da miedo poseer personas. Siento que tengo algo destructivo dentro de mí, que deseo poseer a otros y que eso es dañino. ¿Qué hago entonces? Lo desplazo. En lugar de querer poseer personas, lo llevo hacia algo más seguro. ¿Qué es lo más seguro? Bueno, poseer cosas. ¿Qué hay de malo en querer más dinero o coleccionar obras de arte, coleccionar carros? ¿No? Ahí no le estoy haciendo daño a nadie, simplemente es para mi propio disfrute y ya. Pero realmente viene de un miedo de poseer personas, es un desplazamiento del tipo de posesión uno. A mí esto me parece interesantísimo, ¿no? Digo, es probable que tanto la tipo 1 como la tipo 2 se conviertan en compulsivas por varias razones. Entre ellas, A, porque representan un intento de escapar a la verdadera pulsión de posesión que no puede satisfacerse de esa manera. Ok, compulsiva significa que es incontrolable, que tu comportamiento es incontrolable. Tienes que, en cualquier circunstancia, tratar de satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, hay sexo compulsivo, ¿no? Como tratar de poseer a las otras personas sexualmente. Y de ahí tenemos a los abusadores sexuales. O están las compras compulsivas. Gente que no puede detenerse en sus compras porque eh, tiene algo que no está satisfecho. O está el comer compulsivamente, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ocurre eso? Porque intentan escapar de una pulsión, es decir, de un deseo interno muy fuerte de posesión. Pero es mi deseo de que Dios me posea a mí, la atracción irresistible a Dios, que no puede satisfacerse de esa manera. Creo que en el curso del dinero yo lo puse como que tú tienes mucha sed y empiezas a comer maní salado. Estás confundido con respecto a la sensación física que estás sintiendo. Tú crees que es hambre, pero tienes sed. Y empiezas a comer maní salado. Y eso te da más sed. Pero si la confusión continúa, comes más y más maní salado y eso lo que hace es convertirse en algo terrible, porque jamás te va a satisfacer la sed comer maní salado. Ok, y B,
porque establecen metas sustitutivas, las cuales suelen ser razonablemente fáciles de alcanzar. ¿Ok? La uno y la 2, el poseer cuerpos o poseer cosas, se convierte en compulsivo. ¿Por qué? Porque en lugar de dejarme atraer por Dios, yo sustituyo ese deseo por algo razonablemente fácil de alcanzar. ¿Ok? Es mucho más sencillo coleccionar estampillas que dedicarme a buscar a Dios, aparentemente, ¿no? O es mucho más fácil tratar de acostarme con un montón de personas que buscar ese objetivo que tengo por dentro. Como son metas relativamente fáciles de alcanzar, pueden convertirse en compulsivas, algo que se siente incontrolable. Es más fácil comer, es más fácil irme de compras que atender la necesidad interna. Aparentemente, ¿no? Así como lo sentimos. C, porque parecen ser relativamente inofensivas y por lo tanto parecen mitigar el miedo. Como les dije antes, qué malo tiene que yo me compre cosas, qué malo tiene que yo me vaya de compra, qué de malo tiene que a mí me gusten otras personas y que quiera acostarme con ellas, ¿no? Simplemente parecen mitigar el miedo a la atracción irresistible de Dios, ¿no? El hecho de que suelen interferir con las buenas relaciones interpersonales puede interpretarse en esta cultura como una falta de sofisticación por parte del otro, no de uno mismo. Ah, me cambió el micrófono. ¿Me pueden oír todavía? Algo pasó, un Sí, segundito. Ok. Ok, en esta cultura, como una falta de sofisticación por parte del otro, no de uno mismo, lo que induce a un falso sentimiento de confianza en la solución. También es bastante difícil encontrar un compañero que comparta la ilusión. Así, tenemos diferentes relaciones establecidas sobre la base de la tipo 1 y otras que se mantienen principalmente debido a un interés compartido en la tipo 2. Ok, voy a desenredar esta última frase y luego voy a la primera. Ok, tenemos muchas relaciones que se establecen en la tipo 1. Ok, yo quiero un cuerpo que pueda poseer y hay una persona que quiere ser poseída. De esos hay bastante, ¿no? Entonces hay muchas relaciones que se mantienen o se establecen por ese deseo, como parecemos compartir un mismo objetivo. Tú quieres ser poseída, yo quiero poseerte. Sin embargo, todos habremos tenido la experiencia de que una relación que sea solo basada en lo físico, en el sexo, no dura mucho, ¿no? Lo llamamos relaciones superficiales. Entonces, ¿en qué se transforman esas relaciones? Dicen, otras se mantienen principalmente a un interés compartido en la tipo 2. Es decir, una vez que se establecen, como mi deseo de poseerte y tú ser poseída, esa relación que se va a mantener en el futuro, usualmente es porque tienen un interés en coleccionar cosas, en algo de este mundo, en la casa, en los ahorros, en los viajes, en comer rico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La relación se transforma, pero estamos compartiendo es en nuestro deseo de poseer cosas, que como ya dijimos, es un desplazamiento porque me da miedo ser destructivo con la otra persona. Ok, en esas relaciones, ya como hemos visto, eso suele interferir con las buenas relaciones interpersonales, ¿sí o no? Tener relaciones así de superficiales interfiere en una buena una relación. Pero en esta cultura uno lo ve como una falta de sofisticación. ¿Qué se refería? Suena como un término muy de los 60. Una Ajá, persona sofisticada. se iba a preguntar qué significa allí sofisticación. Bueno, no sé, imagínate, siempre me imagino que leo sofisticación, así, una fiesta, la gente se vestía bellísimo en los 70, con sus suétercitos y su moño, fumando, y una persona sofisticada era,
una persona que estaba liberada sexualmente, básicamente, ¿no? Que no tenía tabús sexuales. Ok, el hecho de que suele interferir en las buenas relaciones. O sea que cuando las relaciones no son buenas, Claro, eh, o nosotros, sea, yo cuando quiero la poseer o posesión ser no se poseído. satisface, o sea, Yo, exacto, cuando la necesidad de posesión no se satisface con la posesión del cuerpo del otro, entonces le echa la culpa a que el otro no es sofisticado. ¿Así? por ejemplo, me imagino que este debate habrá salido en los 60, porque también es algo que se vive hoy en día, con el debate de las relaciones abiertas. Ok. ¿Ok? No es suficiente tener una sola pareja, dice ese debate, porque uno tiene tantos impulsos sexuales y quiere conocer a tantas personas que la monogamia no es suficiente. Una Ujú. persona sofisticada abre su relación y está con muchas personas al mismo tiempo, porque si no, ¿cómo voy a satisfacer ese deseo? Pero no Sí, todo el mundo está conmigo en esa idea, ¿no? ya. Claro, pero Mm, entonces el problema es del otro, no de uno. ya, ya. Si yo encontrara muchas parejas que fueran igual de abiertas como yo, estaríamos todos contentos. O sea que El problema no, si encontrara, claro, si no tengo pareja es porque no son sofisticados los otros. exactamente. O si en la pareja no me siento satisfecho en la posición. Exacto. Ok, O ya. no me deja Fíjate satisfacer que, mis deseos de estar con mucha gente claro, al mismo tiempo. sí, es una palabra que bastante sesentosa, porque además que el origen de sofisticación viene de sofisma, y sofisma es superfluo. Exacto. Interesante. Me gusta esa palabra porque cuadra aquí perfecto. Ujú. Ok, y eso induce un Ya falso va, sentimiento de confianza en la solución. ¿Cuál es la solución? Que los otros cambien. José, no, no adelante, sigo sin entender. Ok, yo quiero poseer cuerpos y casi de una manera compulsiva. Ok, y ahora me dicen, bueno, ahora tienes que tener una sola pareja. La monogamia es el objetivo. Normalmente alguien va a decir, no, no, que tenga esa compulsión. Yo quiero estar con muchas personas, el amor es libre, el amor tiene que estar en todos lados. Pero eso hace que las relaciones mueran rápido. Yo conozco, por ejemplo, muchas personas que han tratado de tener esas relaciones abiertas y no duran con nadie. ¿Ok? Eso interfiere con las buenas relaciones interpersonales. Pero en esta cultura, uno interpreta como, bueno, pero son los otros el problema. Son los otros que no me quieren dejar ser libre, que no aceptan que yo no puedo ser amarrado, que no aceptan que podemos tener muchas parejas al mismo tiempo, etcétera. Y eso induce un falso sentimiento de confianza en la solución, porque la solución ahora es simple, que los demás cambien. Yo estoy bien, pero que los demás cambien. ¿Me siguen hasta ahora? O sea, la solución parece simple porque digo, ah, es que no es con esta pareja, ha de ser con otra, porque esta no es Exactamente, suficientemente sofisticada. Claro, Pero, me hace correcto. creer en esa ilusión y sigo buscando porque digo, ah, es que era esta persona, Perdón, que no. yo estoy confundida porque si puedes volver a titular este ABC, yo Ujú. entiendo que este es el ABC de por qué se pueden volver Compulsivas, compulsivas. Y ahí es donde no exacto. entiendo la tercera. Se puede volver compulsiva porque parece inofensiva, esa parte la entiendo, Ujú. pero a partir de ahí me... Ok. Pueden volverse compulsivas porque parecen inofensivas, parecen mitigar el miedo. ¿Qué Sí, significa hasta eso? Yo ahí bárbaro. tengo mucho miedo y lo que necesito es como, mientras más dosis me tome de esa pastilla, menos miedo voy a sentir. Bien. ¿Ok? Es como que yo esté adicto no sé, a la aspirina o a no sé qué te pone volver adicto, la acetaminofén. Estás tomando y tomando y tomando porque te sientes mejor, pero cuando se va el efecto, tienes que seguir tomando. ¿Ok? Y como cualquier drogadicto, va a tener problemas en las buenas relaciones interpersonales, ¿cierto? Sí, sí, hasta ahí vamos bien. Lo que Ok. me enreda es lo que viene después. Ahora, bueno, Pasó. vamos a no verlo con la tipo 1 sino con la tipo 2.
Imagínate que tú eres cleptómano, ¿no? Que está en el extremo de la compulsión de poseer. Y eso Mm. obviamente va a interferir con las buenas relaciones interpersonales. Pero en esta cultura, que tú robes de vez en cuando, no te estoy robando a ti, estoy robándole a otras personas, eso es que la otra persona no es sofisticada, no te entiende, ¿entiendes? No te está comprendiendo, no está participando de la libertad que ya tú tienes. Mm. En el caso del sexo o de poseer cuerpos, si yo trato a todo el mundo superficialmente, eso interfiere con las buenas relaciones, ¿cierto? Sí, ¿Ok? Pero puede interpretarse en esta cultura, que es una cultura más superficial, como que, bueno, la persona no es suficientemente sofisticada, la otra persona no se ha liberado sexualmente, o está reprimido, o no le gusta tanto el sexo, o no quiere jugar, etcétera, etcétera. El caso es que para la persona que está llegando a la compulsión de poseer cuerpos, le va a parecer que los demás no son tan avanzados como él o como ella. ya. Y esto los induce a buscar más, a A compulsión, buscar más, a buscar la a persona buscar más. Ya, ya, que ahora comparte sí. contigo la ilusión. Sí, A- ya. Ahora, eso es, José, no es reconocer que no quieres ver que el miedo que tienes. Correcto. Como dije antes, como una droga que te hace sentir mejor temporalmente. O sea, Tú que crees que te está ayudando, sigue siendo miedo, pues. Miedo a sigue Dios. siendo miedo. Exactamente. D se hace compulsivo porque el énfasis manifiestamente externo que ambos tipos conllevan parecen ser un mecanismo de seguridad, permitiendo así un falso escape de inhibiciones mucho más básicas. Como solución intermedia, se conserva, espérense que aprovechando que estoy en borrador de edición, a cambiar el color del subrayado. Como solución intermedia, se conserva la ilusión de estar relacionándose interpersonalmente a la vez que se mantiene la falta de amor. Eso está clarísimo, ¿no? Este tipo de malabarismo psíquico deja al malabarista con un sentimiento de vacío, que de hecho está plenamente justificado, pues está actuando desde la escasez. Entonces, para llenar el vacío, el comportamiento de la persona se vuelve cada vez más motivado por la pulsión, es decir, se vuelve compulsivo. ¿Ok? Yo conservo la ilusión de que yo sí me estoy relacionando con los demás, pero mantengo la falta de amor, que es la premisa del ego. Y eso genera un vacío de amor, y hace que busques más y más y más y más de eso. De pronto me recordó el boom de las redes sociales. Sentimos que Ajá, estamos todos conectados, todos, ay, sí. muy Sobre todo interesante, sí. cuando recién salieron, ¿no? Sí. Mm. Yo creo que sobre todo más aún, que uno cree que ver las fotos de los demás ya es Sí, conexión lo que pasa es que, interpersonal. bueno, quizás porque ahora uno la ha podido digerir, no todo el mundo. Hay gente que sigue pensando que está muy conectada con las personas porque lee todo lo que publican. Sí. No es verdad. Ok, 6. Cuando se deposita una creencia extrema en estas soluciones, la solución tipo 1 conduce a crímenes sexuales y la tipo 2 al robo. El cleptómano es un buen ejemplo de esta última. El ejemplo se lo puse antes. Y bueno, claramente podemos imaginarnos que alguien que desee poseer sexualmente a los demás termina en un extremo cometiendo crímenes sexuales. En general se producen tres tipos de trastornos emocionales. A, la tendencia a mantener la ilusión de que solo lo físico es real. Esto
produce depresión. ¿Ok? Solo lo físico es real, me produce depresión. B, la tendencia a otorgar a lo físico propiedades no físicas. En esencia, esto es magia y se inclina más hacia una tendencia a la ansiedad. ¿Ok? Bueno, de estos conocerán muchas personas, incluyéndose ustedes mismos en algún momento de la vida probablemente. Y esto conduce a la depresión. Capaz varios de ustedes llegaron allí o lo lograron ver. Yo definitivamente lo vi. Y esta es otra tendencia. Por ejemplo, mucho de la espiritualidad moderna es otorgar a lo físico propiedades no físicas, ¿no? Por ejemplo, a tu cuerpo le otorgas una propiedad de conexión con lo espiritual, haces yoga y te conectas con los chakras, etcétera, etcétera. Todo eso es otorgarle a lo físico propiedades no físicas, lo cual en esencia lo llama el curso es magia. Y se inclina, esto produce eventualmente ansiedad. Y C, la tendencia a oscilar de uno a otro. Esto produce una oscilación entre la depresión y la ansiedad. ¿Ok? Los trastornos emocionales de tipo 1 y tipo 2 son estos. Creer que solo lo físico es real, volverte súper materialista, te lleva a la depresión. La creencia de que lo físico tiene propiedades no físicas, no necesariamente, puse el ejemplo de la espiritualidad, pero puede ser, por ejemplo, que comer rico, comer mucho, comer en muchos restaurantes increíblemente, eso es lo que te da la felicidad. Ese es creer que lo físico puede afectar lo no físico. Y eso es magia y te produce ansiedad. ¿Por qué? Porque tienes que eventualmente satisfacer y satisfacer y satisfacer eso. O C, moverse del uno al otro y te vas a mover entre la depresión y la ansiedad. Las tres resultan en una inanición autoimpuesta. Lo cual, si usamos el ejemplo del maní con la sed, digamos, produce una deshidratación autoimpuesta. ¿Ok? Si yo continúo utilizando esas soluciones, la tipo 1 y la tipo 2, yo básicamente me estoy deshidratando a mí mismo. En este caso, inanición es que te estás privando el alimento a ti mismo. El alimento sería Dios. Pero mientras yo trate de obtener y obtener y obtener, poseer, 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 cuerpos o cosas, yo me estoy privando del alimento de mi alma, por decirlo de alguna manera poética. Betsy. Esta inanición sería entonces elegir no, o sea, no poseer o no comer o no alimentarse o no dejarse ir por la posesión irresistible eh, de Dios. Es decir, como no acepto, no me dejo poseer por lo irresistible y verdadero que sería Dios, me quedé sin alimentarme por inanición, es ausencia de alimento, Ujú. aunque coma todo eso, pero me quedé sin lo que realmente como tú bien dices, sin lo que realmente me quitaba la sed, que era dejarme poseer por la irresistible atractivo de Dios. ¿Eso sería así? Eso es correcto. Ah, ok. ¿Ok? Luego, bueno, se camina una línea bastante delgada, que de eso se trata el curso del dinero, en el cual, bueno, aquí en este mundo hay necesidades que satisfacer. Pero el objetivo del curso es que tú no veas las necesidades como un objetivo último, ¿no? Las cosas que tienes que obtener para vivir en este mundo, sino que tú vuelvas tu vida, orientes tu vida hacia satisfacer esa sed inicial, que es mi deseo de estar con Dios. Que tu vida se oriente a estar con Dios y que lo demás sean cosas a los lados, que puedan ser prohibidas por Dios para que tú puedas avanzar más rápido de camino a casa. Ok, tipo 3. ¿Vamos bien? Ok, tipo 3. Otro tipo de distorsión se observa en el miedo
o el deseo de posesión de o por espíritus, entre comillas. El término espíritu, entre comillas, está profundamente degradado en este contexto, pero sí implica un reconocimiento de que el cuerpo no es suficiente y de que investirlo con magia tampoco hará que sea suficiente. Este reconocimiento acepta el hecho de que ni la tipo 1 ni la distorsión tipo 2 son suficientes. Pero precisamente porque no limita el miedo de manera tan específica, es más probable que produzca un miedo mayor por sí mismo. No sé si tengo mucho que explicar aquí, pero el resumen es tipo 3, deseo de poseer espíritus. Por ejemplo, los santeros pueden poseer espíritus, significa, por ejemplo, comandar a otro espíritu, a un fantasma, a un muerto, a alguien del otro lado, a que haga un favor por ti. Eso sería poseer un espíritu. O ser poseídos por espíritus. No sé mucho la santería en específico, pero Venezuela tiene mucho de eso, de Sí, personas. sí, tiene mucho de eso y tiene un nombre en la Ah, santería y en el espiritismo, eso lo es más en el espiritismo, lo llaman espiritismo. banco. Ok, Banco es la persona que se deja poseer por un espíritu. exacto. Ok, Y en gracias el por el... santería y la es Ah, te perdimos, Betsy. Ahorita lo repites. el- Perdón, la se me santería vino y la la palería es lo historia de anterior que María dijiste, Magdalena. que van y poseen un espíritu. Yo creo que esperar 2 minutos a que... Un minuto. La voy a hacer... le voy a cerrar el micrófono. Perdón, Betsy, que se te cortó casi todo lo que dijiste. Ahorita vuelves a intervenir y nos lo cuentas. Pati, haz tu pregunta Sí, primero. perdón, No, se me vino la historia de María Magdalena. De hecho, me estoy acordando el capítulo de The Chosen. Ajá. Y a mí me habían quedado interrogantes sobre ella vivía según la versión que ellos cuentan, siempre estaba poseída por espíritus Ujú, hasta que se unió a Jesús y en algún momento ella siente como que no es merecedora, toma una acción donde se siente no merecedora y vuelve al lugar donde ella habituaba la taberna para que la poseyeran nuevamente. Por supuesto, Jesús la vuelve a... pero me suena que es esto, ¿no? sí, 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 El sí. profundo deseo de ella de estar con Dios canalizado de esta manera. Exactamente. ¿Quieres sí, decir tiene algo más, sentido. Betsy? Ujú. Era la distinción entre ser poseído por el espíritu o poseer el espíritu, como tú bien decías en ese segmento 3 y que se manifiesta, o sea, sí son prácticas en Venezuela, que en la palería, la santería y la palería, ellos poseen el espíritu de alguien desencarnado para pedir favores, protección y eso. Y en el espiritismo es cuando la persona es poseída, son distintos. Y en el espiritismo lo llaman banco, es decir, un cuerpo humano que se presta para que a través de él entre un espíritu, que es como dice allí, ¿no? Y los paleros y santeros, sobre todo los paleros, son los que buscan un espíritu, por eso sus rituales son con osamenta de muertos reales, como para decir, tú en otro plano, trabaja para mí. Y típicamente es una práctica que, bueno, es ancestral en África. Originalmente eran sus propios ancestros. Era como decirle, papá, mamá, abuelo, abuela, ayúdame, ¿no? Era traer esa, dentro de esa cosmovisión, pues, traer la energía de ese ancestro para que me asistiera en este plano. Entonces ahí poseo el espíritu de alguien que ya no está aquí. Pero en la otra, yo soy el que se deja poseer por el espíritu. Mm, gracias. Permiso. José, Sí. Ajá. traigo lo de María Magdalena. Yo no sé dónde fue que yo lo estaba aquí, pero me vino.
Es que el caso de ella es que había sido violada. Es algo que no sé si yo lo vi en una película, No, pero la verdad es que no hay un sé la tema, historia. hay un tema, sí, no con exactitud no sé, pero sí hay un tema de que fue violada por esos, acuérdate que los romanos, que eran ciudadanos, tenían derecho en la época de poseer todo lo que conseguían a su alrededor. Ujú, Entonces, una de las formas que ellos tenían era que cualquiera que conseguía la poseía porque ellos eran romanos. sí, Entonces, ahorita cuando Patti me trae lo de María Magdalena, me vino esa información de que ella fue violada por esos que colocaban casco y broma, porque tenían derecho a hacerlo. Y entonces ella por eso se convierte indigna por la misma formación del Torán, que es una forma de que te apartas. Entonces, esa misma posesión, ella misma se hace creer toda esa información y Jesús sabe lo que estaba pasando, pues. Y por eso fue que se cura, ok, pero por eso que vuelve a regresar y Jesús la para. ya. Yo no sé Bueno, por no, dónde, no conozco la historia, pero está interesante yo el ejemplo lo de, vi en una película, pero no me acuerdo cuál. ok, está interesante, sea cierto o no el ejemplo, poder interpretarlo en el sentido de como dijo Patricia, que al final ese estar poseído por espíritu, sea cierto o no, es una tergiversación de el deseo de querer ser poseído por el espíritu de Dios, de alguna manera que Dios me arrope, me abrace, de ser su hijo, ser su hija. Em, Déjame hablar de nuevo, pero precisamente porque no limita el miedo de manera tan específica, específico quiere decir, bueno, lo enfoco en poseer barajitas o lo enfoco en poseer cuerpos de mujeres. Como no lo hace tan específico, es más probable que produzca un miedo mayor por sí mismo. Es decir, que en lugar de mitigar el miedo, o la fantasía de mitigar el miedo que puede tener la uno o 2, que usar la distorsión tipo 3 haga que sientas aún más miedo. Y creo que no debe sorprendernos porque Sí, el tema de espiritismo, brujería, etcétera, de sí. por sí ya es un tema temeroso, un temible. Ok, dotar al espíritu de la posesividad humana es un error más abarcador que la tipo 1 o tipo 2 y un paso aún más alejado de la mente recta. Interesante, ¿no? También es más probable que ocurra la proyección con oscilaciones entre la grandiosidad y el miedo. Y bueno, si alguien ha conocido a un santero, espiritista o algo así, o le han contado cuentos, o ha visto una película, creo que puede fácilmente imaginarse esto, ¿no? Como la idea de que puedo poseer espíritus o que un espíritu me posee, tengo poderes mágicos, al miedo a los espíritus que te están poseyendo. Betsy, Sí, es cierto, pero también se da, ¿sabes? A ver si es algo parecido a esto que describe. Yo observo que también puede ser como se manifiestan en los cristianos evangélicos, el hablar en ujú. lenguas, que luego ellos Ah, empiezan, justamente lo voy a decir aquí en un rato, hablar de lenguas. ok, Ya lo vamos a leer. La, entre comillas, religión, en un sentido distorsionado, también es más probable que ocurra en este tipo de error, porque se introduce la idea de un espíritu, entre comillas, aunque de manera engañosa, mientras que el espíritu se excluye del tipo 1 y del tipo 2. La brujería es, por tanto, particularmente apta para ser asociada con el tipo 3. ¿Ves? Otro problema de traducción. La- Debido a la mayor inversión en magia. Ok, entonces podemos tener religión de una forma distorsionada porque yo creo que tengo que ser poseído por el espíritu de una manera engañosa. Y un ejemplo de esa religión distorsionada es la brujería, en la cual yo puedo, hemos estado hablando ya tanto, poseer o dejarme poseer por espíritus.
Debería tenerse en Bueno, cuenta. José, yo no sé, pero pues ¿No? me viene, ya. Me está viniendo esto y lo tengo que decir. Ah, claro, cuando hablas eso de, porque en el Corán, cuando tú eres violento, acuérdate que tú tenías que llegar puricasta hacia el matrimonio. Una vez que tú has perdido eso, ya eres digna del infierno, porque acuérdate que ellos tenían esa, o sea, que fuera de la cuestión era, lo que te toca es el infierno y el diablo, porque ya perdiste tu castidad. Entonces, no sé, me volvió a llegar y pregunté y dijo, dilo. Eso es lo que quería completar con lo de María Magdalena, que es dentro de la religión. La religión la hace creer a ella que era indigna de lo Claro, que claro. mm, Sí, sí, ya, sí. gracias. Entiendo. Gracias. Sigo leyendo. Debería tenerse en cuenta que la tipo 1 implica solo al cuerpo y la tipo 2 implica un intento de asociar cosas con atributos humanos. La tipo 3, en cambio, es una confusión de niveles más grave, pues dota al espíritu de atributos malignos. Esto explica tanto el fanatismo religioso de sus defensores como la aversión o el miedo de sus opositores. En ambas actitudes provienen de la misma falsa creencia. Sí lo podemos ver, ¿no? Por un ¿Qué pasa, lado, J-Lo, por favor? ajá, la tipo 3, que es la distorsión de que los espíritus pueden ser poseídos o pueden poseerme, es una confusión de niveles más graves. ¿Por qué? Porque pienso que el espíritu, que es esencialmente benigno, tiene atributos malignos. Por ejemplo, como nos explicó Betsy, que yo puedo utilizar un espíritu para que me haga un favor. Y usualmente los favores no son nada bonitos. Son algún deseo de venganza o de triunfo sobre otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Los espíritus tienen atributos malignos según esa creencia. Y esto explica el fanatismo religioso en los que defienden la religión, ¿no? Muchas veces hemos escuchado oraciones de religiosos pidiendo que sus enemigos de alguna manera sean vencidos, que fallezcan, que les pase algo malo, que el castigo divino les alcance, ¿cierto? Pero también como los se oponen a la religión. Se oponen porque creen que el espíritu tiene algo maligno, que la creencia en Dios o que la creencia en la religión los puede poseer a ellos de alguna manera maligna. Les hace daño a la sociedad, al mundo, a ellos mismos, etc. Pero ambas actitudes provienen de la misma falsa creencia, de que el espíritu tiene atributos malignos. A mí lo que más me llama la atención de este párrafo es que lo llama una confusión de niveles más graves. Es como que, bueno, si vas a caer en alguna confusión, tratemos de que sea tipo 1, tipo 2, trabajemos allí. Pero la tipo 3 es más grave porque conlleva un nivel de error más profundo, que es la idea de la posesión y al mismo tiempo la idea de que el espíritu tiene algo maligno. Esto no es lo que la Biblia quiere decir con llenos del Espíritu Santo. El concepto de hablar en otras lenguas, lo que decía Betsy, hablar en lenguas, fue originalmente un mandato de comunicarse con cada uno en su propio lenguaje o en su propio nivel. No significaba hablar de una manera que nadie pudiera entender. Yo no sé si ustedes conocen o saben lo que es hablar en lengua. ¿Alguien lo ha escuchado? Aparte de Betsy. Sí. Para el que no sepa, lo digo acá, hablar en lengua es un fenómeno que ocurre en la religión cristiana, no sé si ocurre en otras, en lo cual las personas que son poseídos por el Espíritu Santo empiezan a hablar de una forma ininteligible, ¿verdad? Bla, 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 y se sienten súper orgullosos porque esa persona habla en lengua. Y aquí Jesús nos lo dice de una manera excesivamente graciosa. Cada vez que yo río esto, que leo esto, me da muchísima risa. Yo- se les dijo que fueran a hablarle a los demás en su propio idioma o en su propio nivel. No que Ajá, pudieran hablar de pero, una manera que nadie te entienda. sí, pero poseídos por el Espíritu Santo o por cualquier espíritu.
No, en el caso de la religión católica yo lo he escuchado. Yo he conocido personas que me han dicho así de frente, a mí me posee el Espíritu Santo y hablo en lengua. Zoraida, para los cristianos ellos creen que es el Espíritu Santo. Exacto. Ah, ellos creen, porque yo he visto en mi época de moza allá en Ciudad Bolívar, que también son muy brujildos, este, y bajaban unos espíritus, una cosa, y hablaban una cosa que nadie entendía. Entonces, supuestamente era negro primero, fulano, sultano, no sé, le ponían un nombre ahí. Pero esos eran Pues, espiritistas, esos eran No, yo espiritistas. lo vi en una iglesia, o sea, no, perdón, sí, eso que tú dices, pero yo lo vi en una iglesia evangélica de Caracas. Ajá, yo también lo vi Ajá. en iglesia Me evangélica en asusté Caracas. no, profundamente, salí huyendo. no, muchachos, yo perdí una carrera una vez por una. Pero los evangélicos no creen en negro primero ni nada de eso. No creen tampoco en la Entonces eran Virgen. Ya, pero espiritistas, pues, sí, o sea, en no sé, me efecto, acuerdo porque ellos era creen que chama. están con el Espíritu Santo cuando están Sí, hablando ese jeringosa. eso, Ah, Exacto. ok. exactamente. Gracias, Pero eso, muchachos. los brujildos y los negros primero son los espiritistas. Exacto. Y Sí. estos otros son los cristianos evangélicos. Bien, Exacto. gracias. Ok. Pero bueno, interesante que ustedes corrieran, que les diera miedo, porque justamente viene de esto aquí, ¿no? Estamos en una confusión de niveles más graves. Es la idea de que un espíritu, el espíritu divino de Dios, un Espíritu Santo, puede poseer a alguien, lo cual no es algo de por sí malo, porque queremos ser poseídos por Dios realmente, pero que eso es algo maligno, ¿no? Y eso hace que de por sí uno sienta más miedo. Uy, bueno, permíteme contar una anécdota. Yo no sé, tendría como 15 años. Y mi mamá Ok. me lleva por una vaina de eso, un centro espiritista, una cosa. Y yo estaba tan asustada y broma. Y entonces dice el hombre que iba a bajarle el espíritu, que aquí había alguien que no permitía que el espíritu bajara, porque había la energía, no permitía, no sé qué más. Y entonces yo le dije a mi mamá, mamá, esa soy yo, por favor, llévame para la casa. Entonces mi mamá me llevó porque el espíritu no bajaba, sería por el susto que yo tenía. Claro, Ay, no, qué bueno. horrible. Bueno, Qué risa. Bueno, bueno, nos reímos, pero algo que a mí me llamó mucho la atención de estos párrafos es que mi actitud ante ese tipo de historias, etcétera, de espiritismo, era de completa incredulidad, ¿no? Como que eso no existe. Pero aquí lo da casi como por hecho, ¿no? Como que bueno, si eso es lo que las personas quieren meterse, van a tener esa experiencia. Y, y no solo eso, sino que además te lo pone como un paso más alejado de la mente recta, eh, una confusión de niveles más grave. O sea, no solo te dice, bueno, como hecho esto ocurre, pero nos está previniendo, trata de no meterte allí porque salir de allí requiere más pasos. Sí, precisamente, José, hoy estábamos, bueno, el Espíritu Santo me dijo que hablara sobre el tema 25 en el manual del maestro, que es la parte la parte psíquica. ¿Mm? Entonces, claro, al final él dice, pues que el infierno, la gente trae el diablo, en fin, o sea, que es parte de más de la experiencia, pues, de la persona, pues. Y la otra parte que él también dice, que es lo que ahí fue cuando yo reconocí lo de Helen Chung, que sí hay gente que tiene dones, pero esos dones no precisamente son, si son esos dones, no pueden ser utilizados aquí, sino que él los necesita para, Exacto. para a la ayuda que él tiene en el plan, pues. Entonces ahí es donde él dice, bueno, lo maneja el ego o lo maneja el Espíritu Santo, trae unas ciertas consecuencias. Si lo maneja el ego, sabemos cuáles son las consecuencias del ego. Y si la maneja el Exacto. Espíritu Santo, sabe que es para la sanación. Eso más o menos, a grosso modo, que lo vimos hoy. Sí, gracias, Yoconda. Ok, vamos a leer este párrafo. No sé si nos detengamos allí. Ese extraño error se produce, el de hablar en lenguas,
se produce cuando las personas sí comprenden la necesidad de una comunicación universal, pero la han contaminado con la falacia de posesión. El miedo engendrado por esta percepción errónea conduce a un estado de conflicto en el que se intenta la comunicación, pero la comunicación se hace incomprensible con el fin de mitigar el miedo. Les leo la nota 8, que está súper bien explicado por Robert. Dice, esto probablemente significa que los que hablan en lenguas quieren dejar que el espíritu hable a través de ellos, pero también lo temen, pues piensan que el espíritu es posesivo en el sentido negativo de lo habitual, negativo habitual. Así, le dejan que pase a través de ellos, pero luego reducen la comunicación y por lo tanto reducen la amenaza que supone para ellos, haciéndola incomprensible. Interesante, ¿no? Wow, sí, bien interesante. Como que Perdona, ¿tú quieren, nos vas a dar este material, José? Sí, o sea, como que quieren, pero después les da miedo y por eso lo hacen ininteligible. José Lorenzo. Porque es exacto. O bien sea, como no quiere decir que para... estén, no quiere decir que no estén siendo poseídos por el espíritu, ¿no? Que sea una cosa completamente inventada por ellos. Es lo que a mí me llama la atención de este material. Como que lo da por hecho. Sí, sí, eso les pasa. Pero lo que les pasa es que ellos están reconociendo que tiene que haber una comunicación universal. Pero como creen que ser poseído por un espíritu es algo maligno y les da miedo, ellos reducen la comunicación a algo que no pueden entender, no quieren escucharlo. Entonces lo La hacen limitan, incomprensible. la limitan La por el limitan miedo. tanto que se hace incomprensible. Interesante. También podría decirse que el miedo induce al egoísmo o a la regresión, pues una comunicación incomprensible es difícilmente una ofrenda digna de un hijo de Dios a otro. ¿Nos detenemos aquí? Sí, ¿verdad? Ya es bastante. Estamos apenas por la mitad de la sección. ¿Cuándo lo vas a mandar? Es que es Lo puedo bien mandar intenso el mañana. material, ¿no? Es muy intenso, sí. Sí, bastante, bastante, lo siento bastante abstracto. O sea que por eso es que nos detenemos y preguntamos tanto para No, entender bueno, bien. y es necesario que nos detengamos. Primero porque no somos psicólogos, no sé si hay algún psicólogo aquí en la llamada. Entonces hay muchos términos que no son nuestro lenguaje habitual. Probablemente para Helen y a Bill ese era su lenguaje de todos los días. Aquí tenemos que ir súper despacio, tratar de entender los términos y además que nos están diciendo algo que jamás habíamos oído antes. Entonces también hay que darle con mucho cuidado. Pero qué interesante, ¿no? Uno, la idea de que la posesión es simplemente la idea tergiversada de una atracción irresistible a Dios, que es natural en mí y en todos nosotros. Pero la tergiversamos y la convertimos en varios tipos de posesión. Tipo 1 y tipo 2 es a cuerpos y a objetos. Y tipo 3 la creencia de que puedo poseer o ser poseído por espíritus. Mm. Pero todo eso realmente es una necesidad básica que tenemos de que yo quiero regresar a Dios. Como el abrazo que me hace falta de Dios, lo busco en este mundo, pero de manera muy tergiversada y no sanas. A ver, ¿tienen alguna pregunta antes de que hagamos un ejercicio cortito? Yo quisiera, rapidito, Ajá. bueno, porque fue que yo me hice un planteamiento desde el inicio de tu lectura, como que Jesús, porque ese Jesús, ¿no? El que sigue hablando ahí, a Helen y a Bill, ¿o no? Eso que tú Es lees. el mismo Jesús tal cual, sí. Ok. Al principio cuando tú empiezas a leer, siento que él no sataniza. Voy a poner esa palabra porque esa fue la que me vino. No sataniza la confusión de la mente del Hijo de Dios a creer que puede llenar ese vacío con cosas del mundo.
Eso fue lo que me vino al principio. Pero en la medida que tú sigues leyendo, ahí ya me echa a perder, ¿no? Porque entonces empiezo a ver como que hay tres intensidades de resistencia a llenar, a entender que el único que puede llenar ese vacío es Dios. Bueno, Correcto. o sea, como que mientras más resistencia tienes, más loco te pones, por decirlo así. Sí, Vainas más locas buscas, pues. ¿Sí? sí, sí, Eso. sí. Voy a resumir ahí mi entendimiento. No, Está no, bueno el entendimiento. Dale. Qué chévere. Gracias, Rosalía. ¿Alguien más quiere decir algo? Hagamos un ejercicio entonces. Van a cerrar sus ojitos. ¿Ok? Y simplemente un ejercicio muy simple, un ejercicio de reflexión. De tratar de buscar con honestidad en tu historia personal, en tus pensamientos, para que hagas de este material tan abstracto algo personal y práctico. ¿Ok? Quiero que con tus ojos cerrados pienses acerca de tu historia personal en relación a los distintos tipos de distorsión del deseo de poseer. Y ya entendemos que el deseo de poseer es simplemente el deseo de encontrar una especie de salvación, algo que me quite una sed que tengo, un vacío que llevo por dentro. Trata de buscar en tu historia personal, en tu vida, en qué momentos has querido poseer o ser poseído por otro cuerpo. Poseer un cuerpo, ser poseído por otro cuerpo. Especialmente en lo sexual. Y quiero que con honestidad busques, a medida que te vayan llegando las imágenes y los recuerdos, qué tan bien te funcionó, qué tan satisfecho quedaste al final. O más bien te dejó con un vacío por dentro, que, un vacío que se quedó pidiendo más. Un vacío que se volvió insaciable. O que parecía que no tenía fin. O que no encontraba la persona adecuada que pudiera satisfacerte de la manera que tú querías. De manera perdurable, constante. Quizás con honestidad puedes ver si ese deseo de poseer o ser poseído por otro cuerpo hizo que te sintieras al final deprimido o deprimida o ansioso, ansiosa. Trata de encontrar en lo personal en qué circunstancias, en qué relaciones te sentiste deprimido o ansioso por ese deseo de poseer cuerpos o ser poseído. Y ahora también busca en tu mente con qué cosas has tratado tú de encontrar una especie de salvación, cosas materiales. Por ejemplo, poseer dinero, coleccionar cosas,
comprar muchas cosas distintas, viajar mucho, arreglar tu casa a la perfección. Trata de ver con qué cosas te has enfrascado más y cuáles son las cosas que aparentemente más te han hecho sufrir, ya sea por poseerlas o por no tenerlas, o por eventualmente perderlas. Y mira igualmente si ese deseo de poseer no te ha dejado más bien con una sensación de vacío que pide más, que te pide que continúes buscando y poseyendo más, que te haya dejado deprimido, deprimida, ansioso, ansiosa. Trata de ver con honestidad. Y finalmente vamos a hacerlo. Busca con honestidad si hay algo dentro de ti que se identifique con la distorsión tipo 3, con la idea de poseer espíritus o ser poseído por los espíritus. ¿En qué momento quizás has tratado tú de controlar o poseer el espíritu o la mente de otro? Por ejemplo, una forma muy popular entre nosotros es que a través de tu perdón, por ejemplo, haces que alguien cambie. Gracias a tu avance espiritual y a la forma en que oras o que piensas o que practicas, otras personas cambian y hacen lo que tú querías al final. Esa es una forma de poseer espíritus. O quizás te hayas visto inclinado a querer ser poseído, a canalizar automáticamente, a hablar en lenguas. Y mira igual, si no has sentido miedo, ¿cómo se sintió al final? Era así una satisfacción perdurable. Y ahora que has visto todas esas formas en las que tú participas en estas distorsiones, yo te pido que con honestidad reconozcas que cada una de estas cosas representan un intento de escaparte de un deseo más profundo y más real. Un deseo que no puede ser satisfecho de ninguna manera que hayas intentado antes, tratando de poseer cuerpos, cosas o espíritus. Si fuera así, ya lo hubiese satisfecho, pero tantas veces lo has intentado que sería tonto seguir confiando en esa solución. Y ahora vamos a corregir eso. Quiero que repitas para tus adentros con la mayor convicción de la que seas capaz en este momento y di, estas formas de posesión provienen de mi miedo a la atracción irresistible de Dios. Estas formas de posesión provienen de mi miedo a la irresistible atracción de Dios. Y la verdad es que esa atracción de Dios es irresistible en todos los niveles.
Cuando Dios me creó completamente fijo o fija en quien verdaderamente soy. Solo me puedo fijar en Dios por la manera en que Dios me creó. Y gracias a la manera en que Dios me creó, nunca voy a poder superar o deshacerme de esa atracción o esa fijación que tengo hacia Dios. Trata de decirte eso con la mayor convicción o honestidad de la que seas capaz. Gracias a la manera en que Dios me creó, nunca podré deshacerme ni superar la fijación que tengo hacia Él. Y que acepte esta verdad completamente es simplemente una cuestión de tiempo. Pero debería considerar si realmente quiero esperar más. Porque es posible regresar ahora, si así yo elijo. Trata de considerar esa pregunta por unos instantes. ¿Realmente quiero esperar más de lo necesario, a sabiendas de que puedo regresar ahora, si así lo elijo? Toma tu decisión desde el lugar en el que estás y mantén esa decisión firme dentro de ti. Si es la decisión de regresar, y si no, mantente abierto, abierta a que eso cambie. Puedes lentamente moverte, mover tus manos, tus pies, abrir tus ojos, regresar al lugar donde estás y compartir tu experiencia con esta reflexión o meditación, si así gustas. Bueno, el ejercicio está 100% basado en las líneas que leímos, como para darle vida a lo que estábamos practicando en las clases anteriores, de hacer práctico el curso a través de hacerlo personal. Yoconda, Sí, me encantó mucho porque me hizo ver que siempre terminaba en un cigarro, chico. Eso es todo. qué risa. Mm. O sea, Ay, gracias, Yoconda. o sea, quedaba igual, entonces agarraba un cigarro. Claro, Mm, qué insatisfecha, cigarro. mm. Qué bueno. ¿Alguien más? Yo puedo contar que no tuve solo un deseo de poseer una sola cosa, sino muchas cosas, Sí. y que ninguna me dio satisfacción. Sentía mucha ansiedad. Es más, yo tuve un ejemplo hace poco y es chévere verlo ahora de esta manera porque por primera vez, algo que he trabajado mucho, sentí que había sanado bastante eso en mí, puesto que me di cuenta que no tenía que dejarme llevar por la costumbre de la actitud, pues, ¿no? Por ejemplo, eh, eh,
tengo una relación con una persona, entonces yo digo algo que creo que la ofendí y entonces me preocupo y entonces si no contesta, si no manda mensajes, si no dice, si no tal, me ponía muy ansiosa, ¿verdad? Entonces eso era como una adicción. Me pasó con una amistad que tú conoces, con una amiga, con una hija de Dios. Y todo fue a donde tenía que ir, porque una vez que tú, que de verdad uno se entrega a que es Dios el que realmente te hace sentir plena y hacer lo que el Espíritu te encomiende hacer, es lo único que da satisfacción. Y esa es una satisfacción, eso es una paz, una cosa serena, una felicidad, una certeza, una confianza que no tiene comparación con nada de este mundo. Entonces es bonito porque cuando tú logras trascender eso en tu mente, tienes una serenidad. Y me di cuenta que todo sigue ahí, ¿sí? Todo sigue ahí. Dios no te va a quitar nada. No te va a Correcto. quitar las amistades, no te va a quitar la comida, no te va a quitar el cigarro, no te va a quitar nada. Eso está ahí, pero la felicidad, la paz y la confianza permanecen en ti, ¿sí? De una manera espectacular. Eso, eso es todo. Qué lindo, Rosalía. Gracias. A mí me encantó el Sí, ejercicio, José Lorenzo. Qué bueno. Me parece que está teniendo ese efecto y que mañana voy a levantarme como que me encantó. O sea, es como que nos inyectaste algo, ¿verdad? Y mañana sí, el efecto va a ocurrir. Se va a seguir viendo y la reflexión. Así que la próxima semana comento más. sí, Gracias. Gracias. pero justo iba a decir eso, pero también tiene mucha relación con lo que venimos trabajando en el del dinero, ¿no? Sí. Y en la parte final, o sea, en el tercer nivel o tercer tipo, eh, salvo esa única experiencia en esa iglesia, nunca había tenido o sea, tengo una absoluta descredibilidad con eso, pero cuando ejemplificaste lo del perdón, para mí es un punto de honor que lo he conversado contigo muchas veces. O sea, yo no quiero hacer un perdón para ver resultados, porque si hago un perdón contigo solo esperando el resultado, no, yo quiero hacer el perdón. Pero ahora en el ejercicio me vinieron situaciones. O sea, de verdad, el ejercicio fue como la clase, muy, muy revelador y concluyente, como dice Rosalía. Y a la luz de este año de trabajo, está bueno, está Qué bueno. bueno. Qué bueno que te llegó el ejemplo. Yo creo que he escuchado tanto esa forma de hablar y yo también he caído en eso. Uf, un montón. Pero cuando lo ves a la luz de esta sección, tú dices, claro, el, Sí, yo voy a con mis perdonar a poderes fulano para mágicos, que se contente conmigo. O exacto. sea, Sí, con mis poderes mágicos yo puedo controlar el espíritu de otra persona. perdonarlo porque además dando recibo de paso. Exacto. Entonces, o sea, Betsy, Bueno, haciendo el ejercicio me di cuenta de que el tipo 2, la posesión tipo 2, no son solo cosas materiales, densas. Pues a mí me pasó que haciendo el ejercicio yo decía, pero yo tenía la idea de que si poseía reputación o si poseía éxito profesional o si poseía, y eso no son cosas materiales, pero dentro del ejercicio me cupieron solo en la categoría tipo ujú, 2. Entonces la pregunta era si ahí iban, ¿no? Porque yo, o sea, yo decía, bueno, la primera no tanto, pero la segunda desde niña yo decía, yo quiero cuando sea grande, yo quiero ser esto, esto, y casi todo estaba asociado a tener mucho éxito profesional. Y supongo sí, que eso, entonces la metí allí, en la segunda. Entonces, eso no es cosa material, pero sí es una cosa también. ¿Es así? sí, sí, estás completamente Y, en lo y cierto. tengo, y tengo una pregunta muy antipática, Ajá, y voy a dígalo. pedir disculpas anticipadas por eso. Pero
como estoy pues entrando acá recién, le pregunto para que me aclaren y me disculpen con anticipación. Cuando ustedes mencionan que los escucho siempre mencionar, déjame ver qué me dice el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dijo, y eso no es uno de los tipo 3. No, no, el Entonces, curso, no. entonces si eso ahorita puede ser o después, me gustaría entender esta diferencia porque se parece a como lo escucho que lo decían los cristianos evangélicos. Tengo dos hermanas cristianas evangélicas. Entonces yo dije, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Y desde mi ignorancia, claro, esta pregunta la estoy haciendo desde la ignorancia. Entonces, ahorita Eh, o cuando quieras. bueno, muy rápidamente, pero lo podemos ampliar en la clase que viene. No me acuerdo en qué clase está cuando leímos el capítulo 1, que se hizo referencia a un término llamado control de Cristo, que sonaba como que de alguna manera el Espíritu de Cristo te poseía y te controlaba. Pero lo que quería decir eso, no voy a explicar el término ahorita, pero la enseñanza que está alrededor de eso era que Cristo no te puede controlar, porque tú eres una mente, no independiente es la palabra, sino soberana. De alguna manera, tú eres dueño de tu mente y de tus pensamientos, etc. Lo que sí puede hacer Cristo, o un espíritu, lo que sea, bajo tu petición, es guiarte, porque solo los pensamientos pueden ser guiados, no controlados. Entonces, lo que enseña un curso de milagros es a que tú entrenes tu mente a pedir guía. ¿Ok? Pedir guía es escuchar al Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos, el Espíritu Santo me dijo esto y aquello, es una referencia a, yo pedí guía y me senté a escuchar, espero que eso se refiera, y escuché esto o aquello. No quiere decir que me esté controlando el espíritu. Por ejemplo, hablar en lengua sería hablar de una manera descontrolada porque me poseyó, no, estoy hablando sin mi control. Aquí nos referimos es a preguntar, escuchar, como uno puede escuchar la guía de alguien, un amigo, y de ahí otro tema es decidir actuarla o no, que de hecho uno de los problemas más grandes que tenemos como estudiantes del curso es que podemos escuchar guía, pero no la hacemos. ¿Ok? Por eso es que es diferente, no es una posesión, es Ya simplemente una entendí. guía. O sea, no es ni posees ni te dejas poseer. Solo pides Exacto, guía y esa guía guía tus pensamientos y tú eres, quien digamos, decide. dueño, tú eres quien decide pensar lo que pensabas o pensar lo que te guían, y también tú eres el que decides hacer lo que piensas, el nuevo pensamiento que te Exacto, guiaron. Ok, ya entendí. exactamente. Ujú. Gracias. Gracias, Betsy. Patricia, Sí, yo creo que sí es importante aclarar que los cristianos e inclusive los católicos también escuchan al Espíritu Santo. también, exactamente. De hecho, así se elige el Papa, entiendo. Es decir, que en algunos casos lo tergiversen no significa que una gran mayoría no lo use como guía. Eso, y no Correcto. tiene Hay nada que ver una, con hablar en lengua, les habla, o sea, lo sienten como nosotros, ¿no? correcto. La siguiente sección que vamos a leer no será en la próxima clase porque nos queda la mitad de esta. Pero no, ya, déjame ver si es la sección o todavía falta mucho para eso. Un segundito. Rapidito, rapidito. No, ya nosotros hablamos de Freud. No, En el capítulo 1, no. Mm. Bueno, no sé en qué sección está un poquito más adelante en este capítulo 2. Pero Habla de así Freud. Pero en los algunas primeros sí las menciones hablaste. sí, en el uno. En el ¿sí? uno lo Estaba, nombraste. estaba la referencia a que Jesús le decía a Freud como que conversaba con él. Ujú. Sí, Ah, sí, bueno, ya Algo vimos sí, esa así. parte. sí, Bueno, sí. este es un En el uno ejemplo. De está. hecho, lo que implica eso es que nosotros estamos escuchando al Espíritu Santo todo el día. Hay una lección, de hecho, que nos dice esto. Ujú. Y que de alguna manera, en un lugar inconsciente, el que no recordamos, no sabemos, nosotros estamos teniendo discusiones no solo con Jesús, sino con muchas personas. Y refutamos y a veces aceptamos ideas o las rechazamos. Y eso está ocurriendo todo el tiempo. Entonces, una manera de escuchar al Espíritu Santo es a este nivel. Por ejemplo, creo que en lo que leímos de Freud, decía, yo le recordé a Freud muchas veces que la alternativa era la expiación, pero él no me quiso aceptar. Y su respuesta fue como,
doblar en su apuesta a que no, a que la mente es así como yo digo, pero que lo hacía como casi como un acto de rebeldía ante lo que le decía Jesús. Es decir, no hay que verlo como algo raro. Según el curso, estamos constantemente en comunicación con Jesús, con el Espíritu Santo, con otras personas, solo que no estamos conscientes de ello. El curso nos entrena a que nos volvamos conscientes, para que las decisiones y las discusiones y lo que queramos hacer sean de plena conciencia. San Michel, y cierro contigo porque me tengo que ir. Comentario rápido. ¿Pueden oírme? ¿Se oye? Sí. Sí, te oigo. Bien. Que un comentario, pero que me parece importante. En la traducción, no sé por qué escogieron tergiversar en lugar de pervertido. Porque en inglés Ah, lo dice, discutimos muchísimo. Sí, ajá, ajá. Entonces quiero mencionarlo, y ya. Y te quería sí, bastante tuvimos una hora de discusión con respecto a esa palabra. Quería saber por qué, porque de verdad es pervertido. No tergiversar, Sí, en mi opinión. O sea, yo era proponente de la palabra pervertir y estuve una hora enfrascado en que tenía que ser pervertir hasta que me y, convencieron de que no bueno, me tenía por qué ser así. Y es porque pervert en inglés encanta. realmente no tiene el mismo sentido en español. En español tiene un sentido cultural muy fuerte hacia Cónchale, pero algo ese momento, negativo, como pervertir mira, sexualmente, como un pervertido sexual. tú estás en ese grupo, di que lo que vale es la etimología de la palabra. O sea, no que en español significa o que se usa esto, que se usa lo otro, sino, en mi opinión, no sé, te propongo, Pero en inglés no etimología. significa, la etimología no es lo mismo. Búscalo, busca el significado en Bueno, inglés. es importante por ahí. Si te argumentaron eso, a que mate. Sí, Lo que sí. importa es la etimología. Sí. El caso es que se discutió por mucho tiempo y después de una hora de, de discusión me convencieron de que en verdad no era pervertir. Antes. O sea que no es tan a la ligera. Sí hubo bastante pensamiento detrás de eso. Gracias, me gusta escuchar eso. Bueno, hablamos. Gracias, Chao. chao. Gracias, Que gracias. tengan un Buenas buen día. noches. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Gracias. Gracias, hasta la Chao, semana que gracias. viene.